Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy a esta actividad informativa en la que estaremos conversando sobre los pueblos indígenas en Costa Rica y algunos datos relevantes que quisiéramos compartir con usted. Mi nombre es Inti Ardón Morera, trabajo en el Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes y es un gusto compartir esta mañana con ustedes. La Defensoría de los Habitantes es la institución nacional de derechos humanos y nuestro trabajo es defender y promover los derechos e intereses de todas las personas que habitan el país. Es así como a través de estas actividades informativas desde la Defensoría de los Habitantes se busca compartir información útil para la defensa de los derechos humanos de todas las personas que habitamos el territorio nacional. Sabemos que conocer nuestros derechos nos permite defenderlos. Les invitamos a las personas que se van a ir conectando a esta actividad a que si tienen la necesidad de hacer alguna consulta o comentario, no duden en hacerlo en la parte de comentarios abajo de esta transmisión y en caso de que alguna de sus consultas requiera de más información para ser respondida, entonces al final de la actividad les vamos a facilitar los datos de contacto para su debida atención. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de Marjorie Herrera Castro. Marjorie es profesional de defensa de la Dirección de Igualdad y No Discriminación de la Defensoría de los Habitantes y tiene una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las personas y pueblos indígenas. Marjorie, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida. Muy buenos días, Cinti, para usted y para todas las personas que nos acompañan esta mañana. Esperamos que sea un espacio de provecho para quienes se conecten a esta transmisión. Muchas gracias. En realidad es mucho lo que nos gustaría abordar y es mucho lo que nos gustaría preguntarle a Marjorie sobre los pueblos indígenas en Costa Rica, sobre la defensa y promoción de sus derechos, pero esta mañana vamos a tratar de concentrarnos en 10 temas que hemos considerado de gran relevancia. Es importante también mencionar al inicio de esta actividad que no podremos ser exhaustivas por el tiempo, es decir, muchas cosas se quedarán por fuera. Sin embargo, pensamos que es un esfuerzo valioso y esperamos, como bien lo decía Marjorie, que sea información de utilidad. Vamos a dar inicio y Marjorie, si te parece, yo te voy a ir planteando algunas preguntas y a partir de tu conocimiento, de tu experiencia, nos vas contestando de acuerdo también al tiempo que disponemos cada una de estas consultas. La primera consulta es tal vez la más general. Muchas veces, muchas de nosotros y de nosotras no conocemos en realidad mucha información o no tenemos mucha información sobre los pueblos indígenas. ¿Cuáles son los pueblos indígenas que integran la sociedad que hemos definido o reconocido como multiétnica y pluricultural en Costa Rica? Bueno, Inti, en primer lugar, me parece oportuno señalar que en el año 2015 y como una imperiosa reivindicación histórica, se aprobó la reforma al artículo 1 de nuestra Constitución Política, precisamente como decís, reconociéndose que Costa Rica, además de ser una república democrática, libre e independiente, es multiétnica y pluricultural. Estas dos palabras visibilizan la igualdad en las diferencias, ¿verdad? Esto quiere decir que Costa Rica desde su nacimiento fue diversa cultural, étnica y lingüísticamente. Pero además, esta reforma se convierte en una importante herramienta para la lucha contra la discriminación racial, ¿verdad? En cuanto a los pueblos indígenas, el territorio costarricense habitan los pueblos Chorotega, el pueblo Maleco, el pueblo Huetar, Cabecar, Bribri, Brunca, Teribe y los pueblos Nove y Buglé, reconocidos como pueblos transfronterizos. En muchos espacios hemos escuchado del pueblo Nove Buglé, pero en realidad son dos pueblos que conviven de manera conjunta en la comarca Nove y Buglé
en Panamá, y la población que se encuentra en Costa Rica también es de ambos pueblos, ¿verdad? Entonces lo correcto es referirse al pueblo Nove, a los pueblos Nove y Buglé. Además, creo importante señalar que en Costa Rica se encuentra asentado un importante grupo de personas indígenas de la etnia Miskita que emigraron del Caribe nicaragüense principalmente. Perfecto, entonces tenemos 8 pueblos indígenas, o hay 8 pueblos indígenas, y además también las personas o de la etnia Miskita que mencionas. Y bueno, también, además de hablar de los pueblos indígenas, y la idea es ir conociendo un poco más en el transcurso de esta conversación esta mañana, además de pueblos indígenas se habla de territorios. Entonces, amablemente vos nos has pasado una imagen que voy a permitirme proyectar, porque la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, bueno, ¿cuáles son sus territorios? ¿Cuáles son los territorios de estos pueblos indígenas? Entonces, tal vez mientras nos respondes esta pregunta, me permito compartir la imagen, porque de esta forma tal vez podemos ubicar mucho mejor lo que nos vas a ir mencionando. Perfecto, perfecto. Ahí está la imagen. Adelante. Sí, gracias. Bueno, primero creo que aquí es importante hacer una distinción entre los territorios formalmente declarados, que son 24, ubicados a lo largo y ancho del país, excepto en la provincia de Heredia, ¿verdad? Como vemos ahí en el mapa, en la única provincia en la que no existen territorios indígenas formalmente declarados es en Heredia. Pero también es importante distinguir de esta declaración formal de las tierras y territorios de uso ancestral que tienen un valor cultural fundamental para algunos pueblos indígenas. Me refiero, por ejemplo, a Caño Negro para el pueblo Maleco, ¿verdad? Y al Parque Nacional Marino Ballena, por ejemplo, para el pueblo Brunca. Estas zonas que no forman parte del decreto que declaró el territorio, sí son reconocidas como tierras o se reconoce el derecho al uso de estas zonas precisamente porque son parte de sus prácticas y sus valores culturales, ¿verdad? En el mapa que nos compartís, que es un mapa que recientemente publicó la Defensa Pública y nos permitimos utilizar el día de hoy porque está bastante actualizado, podemos ubicar en la provincia de Guanacaste, perdón, al territorio indígena Matambú, que es del pueblo Chorotega. En la zona norte, en la provincia de Alajuela, específicamente en Guatuso, podemos ubicar al territorio Maleco o Guatuso. En el centro del país, en la provincia de San José, ubicamos a 2 territorios del pueblo Huetar. Estos 2 territorios son Zapatón y Quitirricí. Zapatón está ubicado en Puriscal y Quitirricí en el cantón de Mora. Y vemos más hacia la zona caribe y sur del país la concentración de la mayor cantidad de territorios indígenas. En la zona caribe, ¿verdad? Podemos tal vez comenzar en Cartago, la ubicación del territorio Alto Chirripó, que se ubica en el cantón de Turrialba y que pega con la provincia de Limón, precisamente. Ubicamos a los territorios Nairi Aguari, abajo Chirripó, ubicamos a Tainí, a Telire, a Talamanca Bribri y Talamanca Cabecar, que son territorios bastante extensos geográficamente y con tal vez el mayor número de población, igual que Alto Chirripó, y allá en el Caribe Sur ubicamos al territorio de Quecolni. Si nos venimos hacia este lado de la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Podemos ubicar a Chinaquichá, que se ubica en San José, en el cantón de Pérez Celedón. En Buenos Aires ubicamos 6 territorios indígenas, ¿verdad? Está Ujarrás, Salitre, Térraba,
Tabagra, Boruca y Rey Curré. Y en el sur del país ubicamos a los 5 territorios de los pueblos Novi y Buglé. Nos referimos al territorio Osa, al territorio Cotobruz o La Casona, como se le conoce, al territorio Abrojo Montezuma, a Conte Burica y Altos de San Antonio, ¿verdad? Que lo vemos ahí precisamente donde lo estás señalando. Esos son los 24 territorios formalmente declarados. Perfecto, muchas gracias, Max, por esta ubicación territorial. Me permito dejar de compartir en este momento. Y bueno, continuamos. Hablamos de los territorios, hablamos de los pueblos indígenas y sabemos que hay un elemento fundamental de las culturas de los pueblos indígenas, que es la lengua. Aquí también en el discurso se puede generar confusión. Y es importante también aclarar por qué debemos decir idiomas y no dialecto, porque muchas veces se habla de dialectos indígenas cuando nos referimos a las lenguas indígenas. Tal vez si nos puedes aclarar un poco sobre este concepto y profundizar algo al respecto. Sí, qué importante esta consulta, Inti, porque el empleo de los términos correctos es básico en el marco del respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Se habla, por ejemplo, de pueblos y no poblaciones, de territorios y no reservas, y también de lenguas y no dialectos. En términos generales, y para no entrar en un análisis muy profundo que nos podría llevar toda la mañana de hoy, podría decir que el dialecto es una variación de un idioma, ¿verdad? Caracterizado por aspectos regionales, territoriales o culturales. Y en muchos países se ha utilizado el señalar que lo que tienen los pueblos indígenas son dialectos como una forma de seguir negando su existencia, ¿verdad? Es precisamente relegando las lenguas indígenas a la condición de dialectos que se ha empleado como una forma de desvalorizarlas, ¿verdad? Y también ha conllevado el no reconocerlas como lenguas a omisiones, principalmente de parte de los estados para generar acciones para su mantenimiento, preservación y fomento dentro de las sociedades, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, fue hasta 1999 que se reconoció la existencia de las lenguas indígenas en la Constitución Política, al reformarse el artículo 76. Este artículo establece que el idioma oficial de la nación es el español. Sin embargo, en el año 99 se le incorporó una frase adicional que dice: no obstante, el Estado velará por el mantenimiento y el cultivo de las lenguas indígenas nacionales. Este es el único artículo de la Constitución Política que hace un reconocimiento expreso a los pueblos indígenas al hablar precisamente de lenguas indígenas, ¿verdad? Pero sigue una fórmula que se ha considerado mezquina, ¿verdad? Porque no lo equipara al idioma español, aunque son lenguas de los pueblos originarios de este país y que fueron las que primero se utilizaron, sino que hace esa frase no obstante, ¿verdad? O sea, algo así como a pesar de, velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Entonces sigue la Constitución, pese a que se hace esta incorporación y este reconocimiento expreso, se sigue relegando, ¿verdad? Como en un escalón más abajo a las lenguas indígenas frente al idioma español. Y como te mencionaba, las lenguas indígenas son las que incluso originan una gran cantidad de palabras que utilizamos hoy en el idioma español, ¿verdad? Tienen su raíz y su base en las lenguas de los pueblos originarios de este país. Marjorie, se han hecho algunos esfuerzos, aunque sabemos que insuficientes aún,
para incorporar, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública, para incorporar en la educación el respeto y bueno, y el uso y la utilización de las lenguas indígenas. También con los esfuerzos que se están haciendo para que las personas indígenas puedan tener traductores, traductoras, ¿verdad? En algunos espacios institucionales. Sí, así es, Cinti. Efectivamente, el Ministerio de Educación Pública incorporó dentro del proceso educativo y primordialmente desde el establecimiento del subsistema de educación indígena, la incorporación de las clases de lengua y cultura en los territorios indígenas, ¿verdad? Pero esto sigue limitado a la enseñanza para las personas indígenas, ¿verdad? Y como decís también, como parte de estas acciones de reivindicación, efectivamente, cada vez más y en buena hora, las instituciones se preocupan por contar con intérpretes y traductores en lenguas indígenas para sus procesos, porque esta sigue siendo una barrera importantísima, básica y fundamental en el acercamiento de las personas indígenas a las instituciones públicas, a sus procedimientos, por ejemplo, a los servicios de salud, ¿verdad? Cuando una persona indígena es intervenida en un hospital, requiere ser operada, requiere un tratamiento médico y su idioma materno es indígena, ¿verdad? Es el bribri, es el cabecar, es el nove, y comprende muy poco del español. Entonces es fundamental contar con intérpretes que puedan garantizar no solo que la persona indígena reciba la información en su propio idioma y sea comprensible, sino también garantizar, por ejemplo, en este caso, que el personal de salud comprenda la información que la persona indígena quiere brindarle, ¿verdad? Marjorie, en esta misma línea que ya iniciabas y que nos mencionabas sobre la importancia del uso correcto del lenguaje para el respeto a los derechos de las personas y pueblos indígenas, por ejemplo, ya nos mencionabas que lo correcto es decir pueblo indígena y no población indígena, incluso que lo correcto es referirse a territorio indígena y no reserva, como muchas veces se habla de manera muy cotidiana o constantemente lo podemos escuchar. Incluso hay gente que menciona o hace mención a los pueblos indígenas como nuestros indígenas también. Todo eso se escucha muy comúnmente. ¿Por qué tal vez, por qué lo correcto es decir pueblo y no población? ¿Por qué lo correcto es decir territorio y no reserva? Excelente, Inti. Esto es muy importante porque es parte de ir precisamente trabajando en contra de estas acciones que se han venido manteniendo en el tiempo y que resultan violatorias o que vulneran los derechos de las personas indígenas, ¿verdad? No es correcto referirse a nuestros indígenas porque no hay de por medio un sentido de pertenencia, ¿verdad? Son personas titulares de derechos y por tanto hay que referirse a personas indígenas o a pueblos indígenas. En el caso de la consulta concreta de la distinción entre pueblo y población, es importante señalar que al hablar de población nos estamos refiriendo a un grupo de personas, ¿verdad? De manera general. En cambio, cuando hacemos referencia a pueblo es ese grupo de personas, pero además a su identidad cultural. O sea, es un concepto más completo para reconocer, por ejemplo, a pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos, ¿verdad? Que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales. Entonces, no, lo correcto es hacer referencia al concepto de pueblo como este concepto más amplio que reconoce su identidad cultural. Es importante señalar aquí que el convenio 169 de la OIT, del que probablemente podamos hablar más adelante, que se constituye en la principal herramienta normativa de los pueblos indígenas, acuña y reivindica el concepto de pueblo, ¿verdad? Entonces, esa es la distinción de manera muy general, muy somera, porque el tiempo no nos alcanza,
pero sí de manera general como para poder hacer esa distinción. Y en cuanto, perdón, al término reservas, es un término bajo el cual se registraron en los decretos el reconocimiento de las tierras y los territorios indígenas. Sin embargo, se ha insistido en omitir el uso de ese término, pues tiene una connotación de aislamiento y de encierro, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, en las reservas biológicas del Estado, ¿verdad? Entonces, es un área como un encierro donde se mantiene o se preserva por ejemplo, la naturaleza o algunos elementos en particular. En el caso de las personas y de los territorios indígenas, entonces no debe hablarse, no debe o debe evitarse el uso del término reserva, sino más bien de territorios, ¿verdad? El mismo convenio 169 de la OIT establece el concepto de territorio y señala de manera expresa que este concepto, además de comprender el de las tierras, cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan u utilizan de alguna manera. Entonces, por eso lo correcto es referirse a territorios. Gracias, Marjorie. De hecho, ahora te voy a preguntar también para poder ahondar sobre el convenio 169 y tal vez otras herramientas que se han logrado, ¿verdad? A partir de las luchas de los pueblos indígenas para la defensa de los derechos de las personas y pueblos indígenas. Entonces, más adelante te voy a preguntar sobre las herramientas legales con las que se cuenta. Antes de ir ahí, me quiero permitir leer un comentario que nos llega en el Facebook de Jeffrey Villanueva. Nos dice que a pesar de que el MEP incluyó el respeto y fortalecimiento de los idiomas autóctonos en el decreto y posterior reforma al subsistema de educación indígena, en todo el territorio nacional se le sigue aplicando exámenes en español. Él comenta el caso del fallido, caso polémico de las pruebas FARO, y ni qué decir los exámenes para ingresar a la universidad pública. Manifiesta el señor Jeffrey Villanueva, que es una clara violencia estructural que las universidades públicas sigan haciendo estos exámenes de admisión en español. Le agradecemos muchísimo el comentario y no sé si quisieras brevemente referirte a él. Sí, bueno, saludos a Jeffrey Villanueva. Me parece oportuno y por supuesto muy pertinente su comentario, tiene toda la razón, ¿verdad? Por eso también señalaba que el reconocimiento además de estas clases de lengua y cultura se han concentrado además en la población indígena como si el resto de la población del país no lo requiriera o no fuera importante también desde este reconocimiento de un país multiétnico y pluricultural. Pero indiscutiblemente el sistema educativo, y así como lo señala él, no solo en la educación primaria, secundaria, sino principalmente a nivel universitario, sigue teniendo barreras importantes para la población indígena, ¿verdad? Como yo les decía hace un momento, si una persona indígena accede a los servicios de salud y toda la información está en idioma español, hay una barrera para la comprensión. O sea, una cuestión tan básica como es el acceso a la información sigue siendo muy limitada. Y él plantea, ¿verdad? Un ejemplo concreto, las pruebas FARO, los exámenes que regularmente se realizan en los centros educativos y, por ejemplo, los exámenes de admisión en las universidades públicas que siguen siendo en idioma español, ¿verdad? Porque como les mencionaba, la incorporación es de una clase de lengua y otra clase de cultura, pero no es el acceso, ¿verdad? En condiciones de igualdad, por ejemplo, a la enseñanza en su idioma materno o idioma propio. Entonces, pues tiene toda la razón el señor Villanueva y pues le agradecemos mucho su comentario en complemento de lo que venimos conversando, ¿verdad?
Y bueno, sabes, reconociendo que hay mucho por hacer y son claramente muchísimos siglos en donde ha habido eh, claros ejemplos de discriminación e injusticia para con los pueblos indígenas y personas indígenas. Ya habíamos avanzado, ya habían mencionado algunas herramientas legales para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son las principales leyes o normativas de los pueblos indígenas, Marjorie? Para tener una idea, al menos una idea general. Sí, Inti, aquí me parece importante pensar en dos grandes caminos, ¿verdad? Que no son caminos distintos porque estamos hablando de los instrumentos de derechos de los pueblos indígenas, pero sí ver dos grandes líneas. Una es la de los instrumentos a nivel internacional, ¿verdad? Y la otra es de las leyes creadas a lo interno en el país. Por ejemplo, a nivel internacional, el principal instrumento de reconocimiento, de protección de derechos para los pueblos indígenas es el convenio 169 de la OIT. En Costa Rica, este convenio fue aprobado mediante una ley interna y eso es algo en lo que insistimos constantemente porque muchas personas ven al convenio como un instrumento, al ser internacional, ajeno, ¿verdad? Al aprobarse mediante una ley interna del país, que es la número 7316, el país adopta en su totalidad el instrumento y tiene plena vigencia, ¿verdad? Los otros dos instrumentos, tal vez, que son importantes de señalar aquí a nivel internacional es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a nivel americano está la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esos son tal vez los tres principales instrumentos a nivel internacional. Y a nivel nacional podemos señalar como tal vez el instrumento más, no más importante, sino el principal es la ley indígena, ¿verdad? La ley indígena se aprobó en 1977 y desde entonces no ha sufrido ninguna modificación integral, ¿verdad? Entonces, este texto que tiene más de 40 años, se encuentra totalmente desactualizado y omite el reconocimiento a derechos sustanciales como la autonomía, la libre determinación, la consulta previa, etcétera. Sin embargo, es como el instrumento general de derechos de los pueblos indígenas del país. Además de la ley indígena, podemos hablar de manera general la ley de creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, que es la institución que tiene a cargo la promoción y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, y los decretos de creación de los territorios indígenas, así como el decreto que da la condición de gobierno local de los territorios indígenas a las asociaciones de desarrollo, por mencionar algunos, ¿verdad? Pero hay otros instrumentos donde se ha venido incorporando temas indígenas, aunque no sean específicos para pueblos indígenas. Y bueno, Marjorie, una lamentable realidad es que esas leyes y esos instrumentos no siempre se cumplen y por lo tanto vienen denuncias ante la Defensoría de los Habitantes en muchas ocasiones. Entonces, tal vez aprovechando este espacio y también precisamente porque este espacio pretende dar a conocer la labor también que realiza la institución, quisiéramos preguntarte cuáles son algunas de las denuncias que atiende la Defensoría en materia de derechos de personas y pueblos indígenas. Y tal vez, bueno, puede ser muy amplio, ¿verdad? Pero si tal vez nos pudieras mencionar algunos ejemplos de las situaciones en las que trabajas vos día a día. Sí, bueno, tal vez de manera general, ¿verdad? Porque hay muchísimos casos que recibimos de temas diversos, pero tal vez de manera general podría señalar que uno de los principales temas es el acceso a servicios públicos, ¿verdad? La mayoría de los territorios indígenas siguen teniendo muchísimas barreras y limitaciones en el acceso a servicios públicos como agua potable, que sobre este tema recibimos constantemente solicitudes de intervención, servicios eléctricos,
acceso a telefonía, internet, porque la brecha tecnológica sigue siendo muy fuerte en cuanto a territorios indígenas, ¿verdad? También recibimos con frecuencia denuncias por las pésimas condiciones de infraestructura vial en los territorios indígenas. Me refiero a caminos, puentes, ¿verdad? Lo que impide, por ejemplo, un servicio de transporte público de calidad, eficiente o incluso el acceso de vehículos de emergencia como ambulancias, ¿verdad? Debido a las condiciones de los caminos. Y otro tema que también es frecuente dentro de las denuncias es el acceso a programas sociales del Estado, por ejemplo, los brindados por el IMAS o la Caja, en cuanto a la Caja principalmente lo relacionado con pensiones del régimen no contributivo. Pero bueno, en términos generales podría decir también que la mayoría de las denuncias están enfocadas en la falta de adecuación de los servicios que prestan las instituciones públicas al no reconocer las especificidades culturales de los pueblos indígenas en los procedimientos o en los requisitos que establecen para esos trámites, ¿verdad? Y Marjorie, ahí tal vez de una vez para tomar esa idea que estás planteando, bueno, a partir de este trabajo, a partir de lo que se reconoce, de lo que se evidencia a través de estas denuncias, ¿cuáles podrían ser algunos de los principales desafíos que plantean los pueblos indígenas para la garantía de sus derechos? Porque ya igual no nos va quedando mucho tiempo para este espacio, pero en el intercambio permanente que tenés vos con representantes de pueblos indígenas, con personas que acuden a la institución, ¿cuáles son esos principales desafíos que plantean? Uh-huh. Inti, aquí quisiera aclarar algo que es muy importante. Todo lo que yo he señalado hasta el momento se sustenta en la histórica relación que ha tenido la Defensoría de los Habitantes con los pueblos indígenas, en el ejercicio de sus competencias de defensa, promoción y protección de los derechos humanos, ¿verdad? Pero nada de lo dicho hasta el momento pretende sustituir sus voces o arrogarnos su representación, ¿verdad? Precisamente por la constante comunicación que tiene la Defensoría con las personas indígenas y algunas de sus organizaciones, podemos referirnos algunos de los temas que los mismos pueblos indígenas han señalado como prioritarios en sus agendas frente al Estado costarricense para la garantía de sus derechos. Podría señalar tal vez tres prioritarios. Uno, la seguridad territorial, debido a la acelerada pérdida de sus tierras y territorios y la relación que éste tiene con su identidad cultural y supervivencia como pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han planteado una necesidad urgente, imperiosa, ¿verdad? Impostergable del saneamiento y la devolución de sus territorios. Y en este punto particularmente el acceso a una justicia pronta y cumplida resulta fundamental. Aquí me parece importante señalar que la ley de acceso a la justicia para pueblos indígenas, que es un instrumento que se ha tornado muy importante para los pueblos indígenas, está siendo muy utilizado en estos momentos. Sin embargo, más allá de la aplicación de la ley, o sea, perdón, más allá de la existencia de la ley es su aplicación efectiva. Un segundo tema es el de autonomía y de la libre determinación, que se refiere al derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propias estructuras representativas, sus formas de autogobierno. Y también el derecho a la consulta previa, que si bien a nivel del Poder Ejecutivo se cuenta ya con un mecanismo general de consulta indígena, lo importante es la implementación de este instrumento en todas las actividades del Ejecutivo que tienen que ver con proyectos o programas que puedan impactar a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y sin duda alguna, algo que mencionaba el señor Villanueva en su comentario es el tema de educación, ¿verdad? La toma de decisiones urgentes para disminuir la brecha educativa, asegurar la mejor calidad posible en la educación que reciben
las personas indígenas, el acceso sin limitaciones que mencionábamos ahora. Y yo quisiera cerrar en estos temas prioritarios sin que signifique el último. Por el contrario, tiene un valor muy especial. Es el tema del acceso sin discriminación a todos los derechos por parte de las mujeres indígenas. Y principalmente me refiero al tema de participación política en los espacios internos a nivel territorial, en los espacios externos de representación de los territorios y de sus organizaciones y a nivel nacional en todo el sistema político costarricense. Marjorie, sobre esto, y se me había quedado esa pregunta por ahí que queríamos también planteártela y tiene que ver con las organizaciones a lo interno de los pueblos indígenas también y bueno, y el fortalecimiento de organizaciones de mujeres ya de hace bastantes años para acá. Eh, Me gustaría tal vez si nos podrías mencionar alguna experiencia que se ha tenido desde la Defensoría con organizaciones de mujeres indígenas, e incluso también con organizaciones de juventudes indígenas también. Qué importante esta pregunta, Inti, porque en relación con la organización de los territorios indígenas, aquí hay dos grandes mundos, ¿verdad? Uno, el que el Estado a través de su normativa ha establecido, que es la constitución de las asociaciones de desarrollo integral en los territorios indígenas, y la otra, el otro gran mundo es el que han venido reivindicando precisamente las personas indígenas en muchos territorios, que son organizaciones que responden más a su identidad cultural. Entonces, podemos hablar de consejos de mayores, podemos hablar de los grupos de mujeres, como vos decías, y también de las organizaciones de los jóvenes que han comenzado a trabajar de manera más fuerte con los mayores para tratar de mantener y preservar los elementos más importantes de su identidad cultural, ¿verdad? La Defensoría de los Habitantes hemos tenido la posibilidad y ha sido una gran experiencia de trabajar no solo con consejos de mayores y para su fortalecimiento en procesos de empoderamiento, también de capacitación sobre los derechos indígenas, pero principalmente de cómo fortalecerse como estructuras propias dentro de los territorios indígenas. No necesariamente, ¿verdad? Y esto es importante aclararlo, no en todos los casos pueden responder a figuras ancestrales, pero sí se reconocen como figuras propias porque nacen del seno de los territorios indígenas y no son impuestas ni por una norma ni por el Estado, por ejemplo. Y en cuanto a las mujeres, ¿verdad? La Defensoría ha tenido una comunicación constante con organizaciones de mujeres, con el Foro Nacional de Mujeres Indígenas, con quienes hemos trabajado durante varios años. Y recientemente, en los últimos años que se han venido fortaleciendo las organizaciones de jóvenes, pues también la institución ha mantenido comunicación y hemos tenido algunas actividades conjuntas con el Movimiento Indígena Interuniversitario, el MINTU, ¿verdad? Que es una organización de jóvenes que estudian a nivel universitario y que están también luchando por los derechos de sus pueblos, de sus territorios y de la permanencia o del fortalecimiento de la identidad cultural de sus pueblos en las actividades que realizan. Muchísimas gracias, Marti. Muchísimas gracias por este esfuerzo de sintetizar, ¿verdad? Información valiosa. Nosotras estamos convencidas de que conocer, informarnos nos permite ser parte de una sociedad en la que cada vez más luchemos en contra de la discriminación, del racismo, de la exclusión. Y repito, realmente conocer, informarnos es el paso básico y fundamental. Entonces, este esfuerzo por conocer un poco más acerca de los pueblos indígenas, de las leyes y normativa que protege sus derechos es fundamental en el lugar en donde nos desempeñemos, ¿verdad? Para ir cerrando,
Sé que has tenido durante todos estos años pues, la oportunidad de generar aprendizajes a partir de este intercambio. Entonces me atrevería a consultarte como última pregunta, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que has podido obtener a partir de este trabajo, del trabajo en defensa de los derechos de las personas y pueblos indígenas? Sí, Inti, sin lugar a dudas, he sido privilegiada al poder trabajar con las personas indígenas, conocer desde el corazón de sus territorios sus luchas contra la discriminación, la exclusión y la marginación. Me ha impresionado sobremanera su capacidad de resiliencia, ¿verdad? Porque frente a una historia de violencia, de imposición e invisibilización, son persistentes, positivos y no claudican en su lucha por crear una historia diferente para sus hijos y para las generaciones futuras. Indiscutiblemente los pueblos indígenas tienen la receta para asegurar el buen vivir en el mundo. Sus cosmovisiones deberían de regir nuestras vidas, ¿verdad? Y de seguro tendríamos relaciones sostenibles con nuestro entorno y una vida más sana y más equilibrada. No tengo ninguna duda de ello. También he aprendido que luchar por sus derechos e identificarme con ellos no me hace ser indígena. Yo creo que debemos ser absolutamente respetuosas de su identidad y no pretender nunca ni asumir su representación ni sustituir sus voces. Podemos trabajar con ellos y ellas de la mano, pero es siempre fundamental respetar su opinión, sus decisiones y sus voces y que ellos ejerzan la titularidad de sus derechos. Creo que por el contrario, lo que nos corresponde es sostener verdaderos diálogos interculturales caracterizados por la sana escucha, por la buena fe y principalmente por el respeto a las diferencias. Y podría decirte que en términos generales eso es lo más valioso de estos años de trabajo con las personas y los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Marjorie. Creo que nos quedamos pues con estas frases y aprendizajes que nos compartís. Esperamos también hacerlos nuestros en la medida de las posibilidades que tengamos. Y con esa última participación, pues llegamos al final de este espacio informativo. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has regalado, la experiencia que has compartido y esperamos que haya sido de mucho interés y de utilidad para las personas que se han podido conectar. Aprovechamos también contarles que a partir de este espacio se están haciendo materiales en podcast y se están haciendo materiales también como videos cortos para extraer la información aquí compartida. Gracias al trabajo de nuestro compañero Ahmed Tabash de la comunicación, de la Dirección de Comunicación de la Defensoría de los Habitantes. Aprovechamos para agradecerle también. Y para finalizar, el compromiso por si es también de utilidad para ustedes, el compromiso de compartirles los canales para comunicarse con la Defensoría de los Habitantes. En este momento me voy a permitir compartirles este video en donde ustedes van a poder anotar, si es posible, los números de contacto. Para comunicarse con la Defensoría de los Habitantes, puede llamar a la línea gratuita 800-258-7474. También puede hacer sus denuncias o solicitudes de intervención al WhatsApp 8375-5187, 8592-6670 o comunicarse con la Defensoría de los Habitantes vía correo electrónico al correo correspondencia@dhr.go.cr. Le invitamos también a visitar nuestra página web www.dhr.go.cr en donde encontrará un formulario para poder hacer también su solicitud de intervención en línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias de nuevo a Marjorie, a Ahmed y hasta la próxima. Buen día. Gracias. Buen día.